En 2001, a la edad de 17 años, Mary Mutherly se embarcó en una aventura que cambiaría su vida para siempre, un viaje a Portugal con el objetivo de surfear. En ese entonces, Mary no era la reconocida actriz que el mundo conocería años después, sino una adolescente llena de energía, con una gran sed de adrenalina y una pasión por las experiencias nuevas y emocionantes. El surf, en particular, le ofrecía una mezcla única de emoción y libertad que ella deseaba con todas sus fuerzas experimentar. Portugal, con sus playas paradisíacas y olas mundialmente famosas, era el lugar perfecto para lanzarse a esa aventura. Mientras Mary remaba hacia el vasto océano, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Las olas eran imponentes, más grandes de lo que había imaginado, pero ella estaba decidida. El viento azotaba su rostro y el sol brillaba intensamente en el horizonte, creando un ambiente casi idílico. Sin embargo, el mar, aunque bello, también era impredecible y peligroso. Lo que comenzó como un día de surf prometedor, pronto se transformó en una experiencia aterradora. Mientras Mary montaba su tabla y se deslizaba por las olas, una marejada gigantesca surgió repentinamente desde el horizonte. Esta ola, que alcanzaba una altura de al menos 3 metros, o quizás incluso más, se precipitó hacia ella con una velocidad asombrosa. Sin tiempo para reaccionar adecuadamente, la fuerza de la ola la golpeó de lleno, arrastrándola bajo la superficie con una violencia que no había anticipado. En medio del caos de agua y espuma, Mary perdió completamente el control de su situación. Todo su mundo se volvió un torbellino de confusión y desorientación. El agua la rodeaba, empujándola en todas direcciones, mientras ella intentaba desesperadamente encontrar una salida. ¿Dónde estaba la superficie? ¿Dónde estaba el aire? La desorientación total la abrumó, y por un momento, el pánico se apoderó de ella. No podía decir con certeza si nadaba hacia arriba, hacia abajo, o en una dirección completamente equivocada. En ese instante aterrador, Mary llegó a una terrible conclusión. Creía que su vida estaba a punto de terminar. El miedo que experimentó fue diferente a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Sentía la presión del agua a su alrededor, la falta de aire, y una angustia tan intensa que quedó grabada en su mente para siempre. Sin embargo, de alguna manera, y casi milagrosamente, logró salir a la superficie. No recuerda exactamente cómo lo hizo, ni qué movimientos exactos la salvaron. Solo recuerda la abrumadora sensación de alivio al respirar aire fresco nuevamente y el horror que sintió mientras luchaba por su vida. Esta experiencia dejó una marca profunda en su mente. El miedo que sintió ese día no fue algo pasajero, no fue simplemente el miedo de una situación peligrosa que desaparece con el tiempo. Al contrario, fue un miedo persistente, un trauma que la acompañó durante años. Después de aquel incidente, Mary desarrolló una fobia al agua. Evitaba sumergirse en el mar o en cualquier otra gran masa de agua, ya que la mera idea de estar nuevamente bajo el agua despertaba en ella los recuerdos de aquella ola traicionera y el pánico que la había invadido. Por muchos años, el mar, que una vez le había prometido aventura y emoción, se convirtió en una fuente de temor y ansiedad. 23 años después, en 2024, la carrera de Mary Mutherly había alcanzado nuevas alturas. Conocida a nivel internacional como una de las actrices más exitosas de Turquía, había protagonizado diversas producciones que la consolidaron como una estrella. Sin embargo, el destino tenía preparado para ella un desafío inesperado. Un día, Mary recibió el guión de una nueva serie turca titulada R.U., en la que fue elegida para interpretar a Reyyan, una dueña de restaurante de 38 años que se enamora de Uzer, un hombre 10 años menor. El proyecto prometía ser emocionante y diferente a todo lo que había hecho antes. Sin embargo, mientras leía el guión, Mary no prestó demasiada atención a una escena específica que, años después, le daría un vuelco a su estómago. En el primer episodio de R.U. hay una escena crucial en la que el personaje de Reyyan cae al agua y es rescatada por Uzer. Aunque a primera vista la escena no parecía tan importante para Mary cuando leyó el guión por primera vez, más tarde se daría cuenta del gran significado que tendría para ella.
La escena implicaba que Merim debía sumergirse completamente en el agua, algo que no había hecho desde aquel fatídico día en Portugal. Cuando la realidad de lo que tendría que hacer comenzó a asentarse, Merim se encontró enfrentando su mayor miedo una vez más. Pensó en ello durante varios días, analizando cada aspecto de la escena y preguntándose si realmente podría hacerlo. La idea la aterrorizaba profundamente. Incluso los directores de la serie, al darse cuenta de su aprensión, le ofrecieron usar a una doble para la escena, asegurándole que no había necesidad de que se expusiera a tal estrés. Se contrató a una doble y comenzaron a filmar las escenas. Sin embargo, algo dentro de Merim cambió en ese momento. A pesar del miedo, sentía que debía enfrentar este desafío por sí misma. No podía dejar que una doble enfrentara el agua en su lugar, cuando sabía que este era un miedo que había gobernado su vida durante años. Así que, con una determinación renovada, Merim decidió que si alguien iba a hacerlo, debía ser ella. Creía que había llegado el momento de enfrentar su mayor miedo cara a cara. La decisión no fue fácil, y el proceso tampoco lo fue. Merim luchó con el miedo y la ansiedad mientras se preparaba para la escena. Sabía que no solo estaba actuando, estaba enfrentando un trauma profundo que había moldeado su vida durante más de 2 décadas. Cuando finalmente llegó el momento de filmar, Merim se sumergió en el agua, sabiendo que lo que estaba haciendo era mucho más que una simple escena de televisión. Estaba enfrentando a la versión más valiente de sí misma. Cuando terminó la toma, algo extraordinario ocurrió. Merim rompió en carcajadas. Era una risa de alivio, una risa de victoria. Había logrado algo que nunca había creído posible. Al final, no solo había filmado la escena como una profesional, sino que había conquistado un miedo que había dominado su vida durante tantos años. Se sintió orgullosa de sí misma, no solo como actriz, sino como persona. Había enfrentado su mayor temor de frente y había salido victoriosa. Este fue uno de los momentos más impactantes y transformadores en la vida de Mary Mutherly, pero está lejos de ser el único. Su tiempo como la sultana Hurrem también le brindó experiencias dramáticas que la convirtieron en la mujer fuerte que es hoy. Pero esa es una historia para otro día. Gracias por vernos, nos vemos el próximo vídeo.